Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos estudiantes a sus clases de primero de secundaria. Esperamos que se encuentren bien y que sigan aprendiendo desde casa. Hoy, como todos los días, tenemos unas clases muy divertidas,
donde aprenderás cosas nuevas que podrás usar en tu vida diaria. Veamos lo que tenemos para ustedes en las asignaturas de hoy. Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Te voy a explicar cómo llegar. Si ya estás en la farmacia que está en la calle Hostos, te vas a devolver 700 metros y vas a entrar por la calle Sánchez. Y justo a 560 metros es que está el salón. ¿Captaste, cariño? Mientras escuchabas a la profe Isaura ayudando a alguien a llegar a algún lugar, ¿te diste cuenta que ella hablaba de avanzar y de retroceder? Pues te adelanto que para avanzar y para retroceder se piensa en dos conceptos. Uno de ellos es distancia y el otro es no. Mejor te lo digo en el desarrollo de la clase. Te espero en el aula. Vamos. Mis adorados alumnos, espero estén bien y disfrutando de buena salud. El tema interesante para hoy es valor absoluto de números racionales. Durante este encuentro estaremos hablando de lo que es el valor absoluto de un número racional. El propósito de su profe Luz es que una vez que hayas terminado con esta lección, podrás resolver cualquier situación de valor absoluto que trate con números racionales. Hablemos de lo que trabajamos en el encuentro pasado. Operaciones con racionales fue nuestro tema pasado. Durante el desarrollo de este tema vimos algunas situaciones de la vida diaria que se resolvían auxiliándonos de las primeras 4 operaciones básicas que tienen las matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Nos dimos cuenta que hay ocasiones en que tenemos que resolver un ejercicio en el cual, a partir de los datos que nos dan, debemos saber con qué o con cuáles operaciones nos resulta factible resolverlo. Sabemos además que tanto la suma, la resta, la multiplicación como la división son las operaciones más usadas en la resolución de problemas cuando se trata de números racionales. Para resolver una situación debemos además conocer las propiedades y las reglas que conlleva cada una de las operaciones, porque hay propiedades que aplican para una operación, pero para otra no. Por ejemplo, la propiedad conmutativa aplica para la suma y para la multiplicación, pero para la resta y para la división no puede aplicar. Y así pasa con la propiedad del elemento neutro, que para la suma y para la resta es el 0, pero para la división y para la multiplicación es el 1.
¿Ya ven lo importante que es trabajar con números racionales? Bueno, vamos ya a trabajar con lo propuesto para hoy. Al principio les decía que en este encuentro conoceremos lo que es el valor absoluto de un número racional. Pero, ¿sabes tú qué significa valor absoluto? Escucha esto. La definición del concepto indica que el valor absoluto siempre es igual o mayor que 0 y nunca es negativo. La noción de valor absoluto se utiliza en el terreno de las matemáticas para nombrar al valor que tiene un número más allá de su signo. Esto quiere decir que el valor absoluto, que también se conoce como módulo, lo cual es la magnitud numérica de la cifra, sin importar si su signo es positivo o negativo. Desde un punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número real puede verse como la distancia que existe entre ese número y el 0. De manera general, el valor absoluto entre la diferencia de dos números es la distancia que hay entre ellos. Dicho de otra manera, la distancia que existe entre dos números racionales es el valor absoluto de su diferencia. La distancia es conocida como el valor, magnitud o tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. También se define como la longitud, tomada en línea recta, del espacio que hay entre dos puntos. Así, la Real Academia de la Lengua Española concibe la distancia como longitud del segmento de recta comprendido entre dos puntos del espacio. Cabe destacar que el valor absoluto se escribe entre dos barras verticales paralelas. El valor absoluto, en definitiva, es el mismo en el número positivo y en el número negativo. Exactamente así mismo es. El valor absoluto de un número racional cualquiera es el mismo número, pero con un signo positivo. En otras palabras, es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, ya sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, el valor absoluto del número -7 se representa encerrado en dos barras paralelas, como -7, y equivale a 7. Y el valor absoluto de 7 se representa igual, con dos barras paralelas, lo cual también equivale a 7. Bueno, con lo que acabas de ver, damos respuesta a la situación de Isaura, vista en la introducción de esta clase. Analicemos ahora esta situación. David vive en un 7º piso y su prima vive en el 1er piso del mismo edificio. Ahora te pregunto, cuando David está en su apartamento, ¿cuántos pisos recorre para llegar donde vive su prima? Te repito, cuando David está en su apartamento, ¿cuántos pisos recorre para llegar donde vive su prima? Otra pregunta, ¿cuántos pisos recorre su prima para llegar al apartamento de David? ¿Cuántos pisos recorre su prima para llegar al apartamento de David? Ahora te doy las respuestas a esas dos interrogantes. Para la primera pregunta, la respuesta es 7 pisos. Y para la segunda pregunta, la respuesta es 7 pisos. Si te fijas, aquí solo se tomó en cuenta la distancia que recorría cada uno. Eso de que si sube o si baja no se considera cuando se trata de buscar el valor absoluto de un número. Para poder entender más fácilmente las técnicas que se utilizan para resolver situaciones de nuestra vida diaria, es conveniente conocer las propiedades del valor absoluto. Así que presta atención a esto.
Entre las propiedades del valor absoluto encontramos que el valor absoluto de cualquier número es siempre positivo. Este valor puede ser conocido también como el módulo del número. El valor absoluto de un número x se escribe como barra x barra y se lee como módulo de x. El valor absoluto de un número es la distancia del mismo con respecto al cero en la recta numérica. La recta numérica es la línea en la cual se suelen graficar los números como puntos que están separados por una distancia absoluta. De este modo, la recta numérica facilita el cálculo del valor absoluto en cada espacio. Por eso, la recta numérica se presenta como valor absoluto a la distancia que existe de un punto al origen. Algunas propiedades del valor absoluto derivan directamente de su definición. Por ejemplo, si tenemos un producto o cociente dentro de un valor absoluto, como por ejemplo el menos 3 dentro del valor absoluto y en paréntesis, menos 2 más 5 en paréntesis y todo dentro del valor absoluto, dentro de las barras. El resultado se puede obtener de dos formas. Una es resolviendo la expresión que se encuentra encerrada entre los signos del valor absoluto, por ejemplo, entre las barras, y posteriormente al resultado se le puede aplicar lo que es el valor absoluto. En este caso sería así, por ejemplo, copio la barra del valor absoluto y escribo menos 3 en paréntesis. Entonces abro paréntesis y escribo menos 2 más 5, cierro paréntesis y cierro el valor absoluto. Eso entonces será igual a valor absoluto, menos 3 en paréntesis, 3 en paréntesis y cierro valor absoluto. Eso va a ser igual a menos 9 en valor absoluto. Y eso entonces va a ser igual al mismo 9. Esta propiedad se le puede aplicar a lo que es la clausura. Propiedad de clausura para el valor absoluto. Otra forma, pues otra forma es resolviendo al calcular el valor absoluto de cada uno de los factores y después operándolos, o sea, por producto o cociente, según sea el caso. Así, por ejemplo, abro valor absoluto, abro paréntesis, escribo menos 3 y cierro paréntesis. Abro paréntesis, escribo menos 2 más 5 y cierro paréntesis. Y ahí entonces cierro valor absoluto. Esto va a ser igual a valor absoluto, abro paréntesis, escribo menos 3, cierro paréntesis, abro de nuevo paréntesis, escribo 3 y cierro paréntesis, y todo eso entre el valor absoluto. Y eso va a ser igual entonces a el valor absoluto de menos 3 por el valor absoluto de menos 3. Valor absoluto de menos 3 por valor absoluto de 3. Y eso va a ser igual entonces a 9. El mismo 9 en las dos situaciones. Ahora consideremos los siguientes casos. Menos 4 tercios en valor absoluto es igual a 4 tercios. Menos 4 tercios en valor absoluto es lo mismo que 4 tercios, positivo. Ahora, en valor absoluto, 4 sobre 3 negativos, o sea, 4 sobre menos 3, es igual a 4 tercios de la misma manera. Pero 4 tercios positivos en valor absoluto también es igual a 4 tercios. Por ejemplo, la posición de 2 y menos 2 en la recta numérica indica
que menos 2 es menor que 2, pero que ambos están a la misma distancia de 0. Por lo tanto, se dice que menos 2 y 2 tienen el mismo valor absoluto. Resolvamos ahora algunas situaciones que involucran valor absoluto. Escucha esto. Para Alba llegar a su trabajo todos los días debe recorrer 800 metros. Hoy, cuando ya había recorrido 750 metros, se dio cuenta que había dejado su lonchera en la casa. Tuvo que devolverse a buscarla y luego regresar a su trabajo. Y te pregunto, ¿cuál sería el valor absoluto del recorrido de Alba al llegar a su trabajo? Vamos a analizar. Quizás estés pensando cómo resolver esta situación porque la pregunta se refiere al valor absoluto. Pero recuerda que esto se refiere a lo que es una distancia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la distancia que recorrió Alba hoy? Pues te digo que es muy fácil de resolver. Fíjate, aquí solo tienes que sumar todo el recorrido que hizo Alba. Por ejemplo, así, 750 metros que había recorrido en principio, más 750 metros que había recorrido al devolverse, más los 800 metros que debía recorrer para llegar al trabajo, porque recuerda que ella ahora se encontraba en su casa, o sea, en posición inicial, pero ya había recorrido 750 más 750. Ahora solo le falta recorrer los 800 metros. Entonces sería así, 750 más 750 más 800. Eso es igual a 2.300 metros. Lo que quiere decir que Alba recorrió 2.300 metros para poder llegar a su trabajo hoy y no pasar hambre todo el día. Pobrecita. Bueno, ahora vas a resolver tú sola, las situaciones que te diré. Luego de que las resuelvas, vas a justificar tus respuestas, diciendo por qué te dio ese resultado. Presta atención. La primera dice, ¿qué valor absoluto representa entre valor absoluto menos 7 más 3? ¿Qué valor absoluto representa entre las barras del valor absoluto menos 7 más 3? Piensa. Representa 4, porque aunque te da negativo, porque el 7 es mayor y está negativo, en el valor absoluto no se toman en cuenta los signos, sino en el resultado final. La número 2 dice así, en la recta numérica, ¿a qué distancia estaría menos 8 de 8? Piensa en la recta numérica. ¿A qué distancia estaría menos 8 de 8? Piensa. Estaría a 16 unidades. ¿Por qué? Porque desde menos 8 hasta 0 hay 8 unidades y desde 0 hasta 8 hay 8 unidades más. Y sumadas las dos distancias, esto es igual a 16. Un tercer ejercicio. Un avión asciende 15 millas, luego desciende
6 millas. Luego sube otras 6 millas y luego aterriza. Te voy a repetir para que tengas en cuenta los datos. Un avión asciende 15 millas, 15. Luego desciende 6 millas. Luego vuelve y sube 6 millas más. Y ya por último, aterriza. ¿Cuántas millas recorre el avión? Vamos a ver, analiza. $42 millas recorre el avión. ¿Por qué? Pues porque se suman las primeras 15 millas que ya había subido, más 6 que había bajado, más 6 que vuelve y sube. Y ahí se encontraba en la misma posición que al principio, o sea, en las 15 millas. Y para aterrizar debe recorrerlas de nuevo. Entonces se expresaría de esta manera: 15 más 6 más 6 más 15. Eso va a ser igual a 42 millas. ¿Ves que no es complicado encontrar el valor absoluto? Entonces, si no es complicado encontrar el valor absoluto en las situaciones que enfrentamos, en nuestra vida diaria para ti sería muy fácil. Esto es porque el valor absoluto es considerado como una distancia. Y las distancias siempre son sumadas, porque su valor debe ser siempre positivo en cualquier circunstancia. Si mis respuestas han coincidido con las tuyas, me alegra bastante saber que estás prestando toda tu atención. De no ser así, intenta de nuevo hacer el ejercicio y continúa practicando con otras situaciones para que así desarrolles totalmente tu competencia de resolución de problemas que involucran división de fracciones. Mis alumnos, espero que la clase de hoy les haya servido de soporte para resolver situaciones que tengan que ver con operaciones con números racionales. Podemos aplicar el valor absoluto en muchísimas situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo simple son las distancias. Si estás parado en un lugar y caminas cierta cantidad de metros, dices caminé 15 pasos. Pero si retrocedes, no vas a decir caminé menos 15 pasos. Pues independientemente del sentido en que te encuentres, la distancia sigue siendo absoluta. Eso es el valor absoluto. Y te voy a poner otro ejemplo, donde también utilizamos valor absoluto en este caso. Es una situación que vemos cotidianamente. El termómetro indica la temperatura en grados. Cuando la temperatura se encuentra por encima de 0, se indica con números positivos. Y cuando se encuentra por debajo de 0, se indica con números negativos. Sin embargo, su valor absoluto, o sea, de esa temperatura, es el mismo número que representa dicha temperatura. Otro ejemplo simple, donde requerimos del valor absoluto en nuestras vidas diarias. Es cuando tomamos el ascensor. Cuando tomamos el ascensor, por ejemplo, al subir decimos, subí 3 pisos. Sin embargo, cuando bajamos no decimos, bajé menos 3 pisos. Únicamente decimos, bajé 3 pisos. Pero la distancia es la misma, el valor absoluto es el mismo. Es que el valor absoluto es muy, pero muy útil para todos nosotros. Hasta en los videojuegos se usa valor absoluto. En la metodología que usa cada programador, por ejemplo, al calcular la velocidad actual de un personaje, podemos ignorar la dirección en la que se encuentra, y simplemente
contemplar el segmento que existe entre 0 y la velocidad máxima de dicho personaje. Continúa realizando las actividades del cuadernillo. Recuerda, el cuadernillo es la base principal para aplicarte la evaluación de los aprendizajes. Te dejo con esto. La importancia de aprender matemáticas radica en tu interés por superarte. Queda de ti importantizar esta ciencia. No olvides cuidarte y cuidar de los tuyos. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6... Este contaba con una población de 2.891.952 según el censo del 2010, lo cual lo convierte en el de mayor habitantes del país. Ahora, ¿te gustaría saber dónde estamos? ¿Qué te parece si te lo mostramos? Película. ¿Sabías que originalmente su construcción comenzó en 1948? Se reiniciaron en el 1986 bajo la dirección del arquitecto Teófilo Carbonell y se inauguró el 11 de septiembre de 1992 para la celebración del quinto centenario, que contó con la presencia de nada más y nada menos del fenecido Papa Juan Pablo II. Impresionante, por eso es que aquí vemos el Papa Móvil, que fue precisamente donde el Papa Juan Pablo II se transportó por las calles de nuestra ciudad. Y este fue el Faro a Colón. Ahora nos dirigimos hacia nuestra siguiente parada. ¿Cuántas reservas naturales conoces en Santo Domingo Este? Ya tienes una idea de que nuestra próxima parada será muy refrescante. Un monumento natural, que es un tesoro y punto turístico importante de nuestra ciudad. Es una joya ecológica en medio de nuestra capital, monumento natural Cueva de los Tres Ojos. Acompáñanos.
A este monumento se le llama Monumento Natural Parque Los Tres Ojos, porque dentro de este parque hay una cueva que en su interior se descubrieron 3 lagos de agua naturales con diferente color de agua y diferente temperatura. Además se observan columnas naturales formadas por miles de años de las 2 rocas que son la estalactita y la estalagmita. Esta cueva o este monumento es todo natural, lo único que no es natural son las escaleras. Estas fueron construidas en el 1972 por uno de los gobiernos del expresidente y fallecido doctor Joaquín Balaguer. Recuérdense que nosotros aquí estamos en una área de bosque húmedo tropical. La mayoría de las plantas son de hoja ancha y provocan la humedad que se siente aquí. Ahora mismo tenemos entre el 70 a 75% de humedad. Diferencia de cada uno de los lagos, el primer lago se le llama el lago de azufre, pero es simplemente el nombre porque no contiene ningún azufre. Cuando los rayos solares penetran a este lago, el lago se ve azul por el carbonato de calcio que contiene. Este mide 15 pies de profundidad en la parte más profunda. Al segundo lago se le llama el Lago de las Damas. En tiempo anterior esta cueva era un bañario público. Este fue elegido especialmente para las damas, por ser el más bajito, el más chiquito y el que está más oculto de todo. Solo tiene 8 pies de profundidad. Al tercero se le llama el Lago de la Neverita, porque esta agua todo el tiempo se mantiene más fría que todas las otras. La temperatura se mantiene entre 20 y 21 grados. Este lago se ve más oscuro que el primero y que el segundo, porque debido al techo y a las plantaciones, a este nunca penetran los rayos solares. A los otros sí penetran los rayos solares. 18 pies de profundidad en la parte más profunda. En este lago hay una pequeña embarcación que hay que utilizar para ver el cuarto lago, que es el más grande de todos. A este se le llama el lago de los Saramagos, porque allí habitan unos paticos de agua que le llaman saramagullones que se mantienen en él. El agua se ve verde porque toda su área está cubierta de árboles y esto en combinación con los rayos solares y el alga marina que habita en el área permiten de que el agua se vea verde, pero el agua es tan cristalina como todas las demás. En México al cuarto lago le llaman cenote porque es redondo, se puede ver de la parte de arriba como de la parte de abajo. Acá le llamamos lago o laguna. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Sabes a qué se le llamó la Organización Científica del Trabajo? La Organización Científica del Trabajo consistía en organizar el trabajo en las fábricas de manera más eficiente, por lo que a fines del siglo XIX, el ingeniero estadounidense Frederick Taylor propuso un método que permitía incrementar la productividad de los trabajadores utilizando un criterio científico. Este incluía la división de las tareas de los obreros, el uso de cronómetros para controlar los tiempos de producción y la implementación de un sistema de pago según el rendimiento. Este sistema consideraba que cada obrero debía realizar la tarea para la cual estaba mejor preparado y que cada una de las operaciones manuales debía consistir en movimientos simples. Si deseas seguir conociendo más datos interesantes sobre la segunda revolución industrial, sigue pendiente al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que están ahí aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Es un placer para mí acompañarles.
Vamos a repasar de forma resumida lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos acerca del civismo, donde conocimos que el civismo es un sistema relacionado con aquello que nos convierte en personas civilizadas y que además es el compromiso de los ciudadanos en respetar las normas de la comunidad y que para ello deben respetarse los derechos de los otros. Debe cuidarse el medio ambiente y los espacios públicos. Entendimos la relación entre civismo y comunidad, donde vimos que para que el civismo exista es necesario que el hombre se relacione con su comunidad, ya que de la relación entre el hombre, su comunidad, Estado y nación surge la idea de civismo. En la clase anterior aprendimos cómo podemos demostrar una actitud de civismo en nuestro entorno. Vimos que una persona puede demostrar su civismo a través de diferentes acciones concretas. Por ejemplo, respetando los símbolos patrios, o sea, nuestra bandera, el escudo y el himno nacional. No arrojando papeles ni basura en el piso y, en su defecto, utilizando el zafacón. Preocupándote por la preservación de los recursos naturales, o sea, cuidando el medio ambiente, plantando árboles, protegiendo animales en peligro de extinción, entre otros. Respetando las leyes y las normas de convivencia de tu comunidad, región o país, entre otros aspectos del civismo. Destacamos también que un buen civismo se basa en una buena educación y también influye el sentido de cortesía. Se considera que la base de un civismo adecuado se encuentra en la educación, por lo que desde temprana edad debe enseñarse el civismo. Así aprendemos cómo comportarnos y lo que debemos respetar. En la clase de hoy vamos a hacer referencia al cuadernillo de trabajo, donde vas a aprender a elaborar un esquema o mapa conceptual. También aprenderás acerca de la Segunda Revolución Industrial, para que así representes la información más relevante sobre este último tema en un mapa conceptual o esquema. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué fue la Segunda Revolución Industrial? Importancia que tuvo la innovación tecnológica para el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué es un esquema o mapa conceptual y cómo se elabora este? Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. ¿Qué fue la Segunda Revolución Industrial? A finales del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor y su aplicación a la actividad manufacturera provocó cambios profundos en los modos de producir. De una producción artesanal se pasó a otra realizada por máquinas. Dicho proceso fue conocido como Revolución Industrial. A mediados del siglo XIX, en algunos países de Europa y Estados Unidos, la actividad industrial comenzó a desarrollarse aceleradamente. Ese proceso fue conocido como Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña. Esta se desarrolló entre los años 1870 y 1914. La segunda etapa de la Revolución Industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas, las cuales aplicaron nuevos procesos de industrialización, producción, crecimiento económico, avances tecnológicos y científicos, así como el uso de fuentes de energía naturales, entre otros. Pero, ¿qué importancia tuvo la innovación tecnológica para el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial? La innovación tecnológica ocurrida durante la Segunda Revolución Industrial
fue la asociación cada vez mayor entre ciencia e industria. Las empresas comenzaron a darle cada vez más importancia a la investigación científica. En muchas de ellas se crearon departamentos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y a su aplicación en la resolución de problemas prácticos. Además de desarrollar productos novedosos, tenían como objetivo hallar formas más eficientes y menos costosas de fabricarlos. Un ejemplo de este proceso fue el de las empresas químicas, pues gracias al trabajo de científicos e ingenieros en sus laboratorios, lograron elaborar nuevos medicamentos, colorantes, fibras sintéticas, explosivos y muchos otros productos. Los cambios tecnológicos fueron cruciales para el desarrollo de la segunda revolución industrial. Tal fue el caso de la utilización de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, que comenzaron a sustituir la energía que se usaba hasta entonces, que en este caso era el vapor. La capacidad de generar, almacenar y distribuir energía eléctrica posibilitó numerosos avances, tales como la iluminación, el tranvía eléctrico, el telégrafo, el teléfono y el cinematógrafo, entre muchos otros. Por su parte, el refinamiento de petróleo y la invención del motor de combustión interna permitieron el surgimiento de la industria automotriz. Los sistemas de distribución de energía tuvieron una gran importancia en la localización de las industrias. Hasta entonces, las fábricas debían estar muy cerca de las fuentes de energía, pero a partir de ese momento, la energía podía ser producida en un lugar y utilizada en otro muy alejado. Esto desembocó en la competitividad industrial de mercados y entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado que forman parte del proceso inicial de globalización. Además, se consolidó el capitalismo en todo el mundo como nuevo orden económico y comercial. Ahora vamos a conocer qué es un esquema o mapa conceptual. Un esquema o mapa conceptual es una herramienta que permite organizar gráficamente los conceptos centrales de un tema determinado y las relaciones que existen entre ellos, incluyendo dos elementos básicos: conceptos y palabras de enlace que permiten unirlos y señalar qué tipo de relación se establecen entre ellos. Una característica muy importante de los esquemas o mapas conceptuales es que tienen una estructura jerárquica. Esto quiere decir que la información se coloca de la más general a la más específica. Ahora veamos cómo se hace un mapa conceptual. Para tomar la decisión de cómo hacerlo, es conveniente primero que analices y ordenes la información que tienes y otras más que logres reunir acerca de la segunda revolución industrial, que es en este caso. ¿Qué información necesitas? Una buena manera de decidir qué información representarás en tu esquema es formularte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las principales innovaciones tecnológicas ocurridas durante la segunda revolución industrial? ¿Qué aplicaciones prácticas tuvieron esas innovaciones? ¿Qué nuevas industrias se desarrollaron? ¿Qué cambios se produjeron en las empresas? ¿Cuáles cambios se produjeron en la organización del trabajo? Busca y organiza la información necesaria. En tu cuadernillo de trabajo encontrarás parte de la información que necesitas para realizar tu esquema, pero puedes investigar un poco más. Si tienes la posibilidad, puedes hacer una búsqueda en Internet. También son una buena fuente de consulta los libros escolares y las enciclopedias. Realiza el esquema. Haz un borrador del esquema. Puedes realizar diferentes pruebas y corregir tantas veces como sea necesario, hasta encontrar una forma que te parezca apropiada. Una vez que lo hayas logrado, pásalo en limpio. Resulta muy práctico trabajar en una hoja grande,
como una cartulina o un papel de afiche, de modo que te permita trabajar cómodamente. También puedes ilustrar tu mapa conceptual con imágenes que logres conseguir. Una forma de chequear el resultado de tu trabajo es explicar el esquema oralmente. Puedes hacerlo, por ejemplo, con algún familiar o con un amigo o amiga. Ahora ya puedes elaborar un esquema o mapa conceptual, donde representes las informaciones más relevantes acerca de la segunda revolución industrial. Llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Permite organizar gráficamente los conceptos centrales de un tema determinado y las relaciones que existen entre ellos. Te repito. Permite organizar gráficamente los conceptos centrales de un tema determinado y las relaciones que existen entre ellos. A. El párrafo. B. Un texto. C. Un esquema o mapa. Muy bien, la C. Un esquema o mapa conceptual. Eso es, has contestado muy bien. Número 2. Fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña. Te repito, fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña. A. Revolución burguesa. B. Segunda Revolución Industrial. C. Socialismo. Muy bien, la B. Segunda Revolución Industrial. Número 3. Fueron cruciales para el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial. Te repito, fueron cruciales para el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial. A. Los avances tecnológicos. B. Los movimientos políticos. C. Las revoluciones. Correcto, la A. Los avances tecnológicos. Espero que hayan coincidido tus respuestas. ¿Sabes quién fue Thomas Alva Edison? Fue un inventor, científico y empresario estadounidense, el cual nació el 11 de febrero de 1847. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se les reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Resulta difícil imaginar el mundo moderno sin las contribuciones de Edison. Un rasgo que lo diferenció de muchos otros inventores fue la capacidad de explotar comercialmente sus obras a través de empresas propias. Se dice que alguna vez afirmó: "Lo que no se venda, no quiero inventarlo". Repasemos lo que aprendimos en la clase. En el día de hoy aprendimos acerca de la Segunda Revolución Industrial, además de cómo elaborar un esquema o mapa conceptual, donde comprendimos que la Segunda Revolución Industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña, la cual se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Conocimos también
que los cambios tecnológicos fueron cruciales para el desarrollo de la segunda revolución industrial. La utilización de nuevas fuentes de energía, tales como la electricidad y el petróleo, comenzaron a sustituir la energía que se usaba hasta entonces. Así, la capacidad de generar, almacenar y distribuir energía eléctrica posibilitó numerosos avances, tales como la iluminación, el tranvía eléctrico, el telégrafo, el teléfono, el cinematógrafo, entre muchos otros. En la clase del día de hoy aprendimos además qué es un esquema o mapa conceptual, donde vimos un esquema o mapa conceptual es una herramienta que permite organizar gráficamente los conceptos centrales de un tema determinado y las relaciones que existen entre ellos, donde incluye dos elementos básicos, conceptos y palabras de enlace, que permiten unirlos y señalar qué tipo de relación se establece entre ellos. Una característica muy importante de los esquemas o mapas conceptuales es que tienen una estructura jerárquica. Esto quiere decir que la información se coloca de lo más general a la más específica. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te motivo a que investigues y compartas con los demás todo lo relacionado con la segunda revolución industrial, además de cómo elaborar un esquema o mapa conceptual. Recuerda seguir afianzando en tu cuadernillo de trabajo. Recuerda también que debes cuidar tu salud y la de los tuyos, porque aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Un día me fui a dormir. Al despertar me di cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Hola amiguitos y amiguitas,
Bienvenidos, en esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hello, student. Do you know how to use the verb must to talk about obligations? ¿Sabes cómo utilizar el verbo deber para hablar sobre obligaciones? En la clase de inglés del día de hoy aprenderemos más sobre este y otros verbos modales. Let's begin! Hey, my dear student! Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase pasada, donde aprendimos que
Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares to be, to do y to have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Algunos verbos modales son can, could, may, might, will. En el día de hoy aprenderemos más sobre los verbos modales. Are you ready? Empecemos por conocer 5 verbos modales más, los cuales analizaremos uno por uno. Escucha. Verbos modales. Child, should, ought to, must, would. Repite después de mí. Child, should, ought to, must, would. Ahora escribe. Child, S, H, A, L, L. Should, S, H, O, U, L, D. Ought to, O, U, G, H, T, T, O. Must, M, U, S, T. Would, W, O, U, L, D. Repite otra vez. Shall, should, ought to, must, would. Ahora analicemos uno a uno estos verbos. Iniciemos con shall. Se usa shall como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. Te repito, se usa shall como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. Por ejemplo, Jancel shall be happy to see you. Jancel shall be happy to see you. Jancel estará feliz de verte. Repite después de mí. Jancel shall be happy to see you. Otro ejemplo. I'll take the metro at 3 o'clock. I'll take the metro at 3 o'clock. Tomaré el metro a las 3 de la tarde. Repite después de mí. I'll take the metro at 3 o'clock. En este punto es bueno que te fijes en lo siguiente. Las formas cortas de will y shall son las mismas. Entonces, I'll, en el ejemplo anterior, puede significar I will o I shall. Te repito de nuevo. Las formas cortas de will y shall son las mismas. Entonces, I'll, en el ejemplo anterior, puede significar I will o I shall. También se puede utilizar shall para ofertas y sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Te repito, shall también se utiliza para ofertas y sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Por ejemplo, shall we meet at 9 a.m.? Shall we meet at 9 a.m.? ¿Nos juntamos a las 9 de la mañana? Repite después de mí. Shall we meet at 9 a.m.?
Otro ejemplo. Shall we go to the movies or the museum? Shall we go to the movies or the museum? ¿Vamos al cine o al museo? Repite después de mí. Shall we go to the movies or the museum? El otro verbo modal es should. Should indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicional de deber en español. Ejemplos. I should call my parents more often. I should call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más a menudo. Otro ejemplo. You shouldn't work so hard. You shouldn't work so hard. No deberías trabajar tan duro. También se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Ejemplos. Should we leave a tip? Should we leave a tip? ¿Deberíamos dejar una propina? Where should they meet you? Where should they meet you? ¿Dónde deberían encontrarte? Ought to. Ought to es un sinónimo de should, aunque es menos común. Ejemplos. I ought to call my parents more often. I ought to call my parents more often. Debería llamar a mis padres más a menudo. They ought to work less. They ought to work less. Deberían trabajar menos. En este caso, debes tomar en cuenta que nunca se usa ought to en frases interrogativas en el inglés americano. El cuarto verbo modal que mencionamos hoy fue must. Must indica una obligación, prohibición o necesidad. Te repito, must indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse have to, tener que, en frases afirmativas. Presta atención a los siguientes ejemplos. You must or have to read this book. It's fantastic. You must or have to read this book. It's fantastic. Tienes que leer este libro. Es fantástico. Otro ejemplo. You must brush your teeth 2 times a day. O you have to brush your teeth 2 times a day. Debes o tienes que cepillarte los dientes 2 veces al día. We must or we have to leave now or we will be late. We must or have to leave now or we will be late. Tenemos o debemos irnos ahora o llegaremos tarde. Repite después de mí. You must read this book. It's fantastic. You must brush your teeth 2 times a day. We must leave now or we will be late. También se puede usar must para indicar probabilidad o para asumir algo. Ejemplos. Alba's not here. She must be sick because she never misses classes. Alba's not here.
She must be sick because she never misses class. Alba no está aquí. Debe estar enferma porque nunca falta a clases. Otro ejemplo. It must be difficult to learn a new language as an adult. It must be difficult to learn a new language as an adult. Debe ser difícil aprender un idioma como adulto. Por último, tenemos a would. Se usa would para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Te repito, se usa would para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Estudiemos los siguientes ejemplos. She would like to go to New York someday. She would like to go to New York someday. A ella le gustaría ir a Nueva York algún día. Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Te gustaría un café? ¿O te gustaría algo de café? Would you help me, please? Would you help me, please? ¿Me ayudarías, por favor? Otro ejemplo. When would you like to go to the movies? When would you like to go to the movies? ¿Cuándo te gustaría ir al cine? Repite después de mí. She would like to go to New York someday. Would you like some coffee? Would you help me, please? When would you like to go to the movies? Would también se usa para frases condicionales, pero ese tema lo trataremos en otra clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? Hoy aprendimos sobre el uso y significado de 5 verbos modales. Estos fueron shall, que se utiliza como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. Should, que indica una obligación o recomendación. Refleja también una opinión sobre lo que es correcto y se traduce como el condicional de deber en español. Ought to, que es un sinónimo de should, aunque es menos común. Must, que indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse have to, tener que, en frases afirmativas. Y would, que se utiliza para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en la clase de inglés. Recuerda hablar y enseñar a otros para que así tu aprendizaje sea más significativo. Es un placer para mí ser tu apoyo en el aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. ¿Cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro,
Si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. Hoy continuaremos hablando sobre los alimentos. Seguro te has preguntado, ¿qué es una alimentación saludable? Esto sigue siendo muy sencillo. Debes de saber que una alimentación saludable es aquella variada, equilibrada y segura. Es variada se incluye carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales. Vimos en la cápsula anterior lo que eran los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Pero ¿cuándo una alimentación es equilibrada? Lo es cuando tenemos los diferentes alimentos en diferentes cantidades, según la edad, y tenemos que tener algo muy claro. Deben de ser alimentos seguros e higiénicos. Debes de contar con una higiene previa a la elaboración de los alimentos, antes de consumirlos y después de haberlos consumido también. Vamos a ayudar a una alimentación con nuestro cuerpo saludable. Vamos a ver en qué ayuda una alimentación saludable a nuestro cuerpo. Es muy simple, nos va a ayudar a crecer con un desarrollo fuerte y sano, que nos va a otorgar energía para poder estudiar, divertirnos y sufrir de menos enfermedades. Es decir, que vamos a permanecer saludables. Un ejemplo de un plato variado es la bandera dominicana. Es un plato que contiene carbohidratos en el arroz. Vamos a tener proteínas en la carne. Vamos a contener algunos minerales con lo que es la habichuela y además de esto, la ensalada. Entonces tenemos una alimentación totalmente equilibrada. Esto es todo lo que quería que supieran sobre una alimentación equilibrada. Y recuerden que en la educación está la salud. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. La definición del concepto indica que el valor absoluto siempre es igual o mayor que 0 y nunca es negativo. La noción de valor absoluto se utiliza en el terreno de las matemáticas para nombrar al valor que tiene un número más allá de su signo.
Esto quiere decir que el valor absoluto, que también se conoce como módulo, lo cual es la magnitud numérica de la cifra, sin importar si su signo es positivo o negativo. Desde un punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número real puede verse como la distancia que existe entre ese número y el cero. De manera general, el valor absoluto entre la diferencia de dos números es la distancia que hay entre ellos. Dicho de otra manera, la distancia que existe entre dos números racionales es el valor absoluto de su diferencia. La distancia es conocida como el valor, magnitud o tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. También se define como la longitud tomada en línea recta del espacio que hay entre dos puntos. Así, la Real Academia de la Lengua Española concibe la distancia como longitud del segmento de recta comprendido entre dos puntos del espacio. Cabe destacar que el valor absoluto se escribe entre dos barras verticales paralelas. El valor absoluto, en definitiva, es el mismo en el número positivo y en el número negativo. Verbos modales. Child, should, ought to, must, would. Repite después de mí. Child, should, ought to, must, would. Ahora escribe child, S, H, A, L, L. Should, S, H, O, U, L, D. Ought to, O, U, G, H, T, T, O. Must, M, U, S, T. Would, W, O, U, L, D. Repite otra vez. Shall, should, ought to, must, would. Ahora analicemos uno a uno estos verbos. Iniciemos con shall. Se usa shall como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. Te repito, se usa shall como will para formar el tiempo futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. Por ejemplo, Jansel shall be happy to see you. Jansel shall be happy to see you. Jansel estará feliz de verte. Repite después de mí. Jansel shall be happy to see you. ¿Qué fue la segunda revolución industrial? A finales del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor y su aplicación a la actividad manufacturera provocó cambios profundos en los modos de producir. De una producción artesanal se pasó a otra realizada por máquinas. Dicho proceso fue conocido como revolución industrial. A mediados del siglo XIX, en algunos países de Europa y Estados Unidos, la actividad industrial comenzó a desarrollarse aceleradamente. Ese proceso fue conocido como Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos
que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña. Esta se desarrolló entre los años 1870 y 1914. La segunda etapa de la Revolución Industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas. ¿Sabes quién fue Thomas Alva Edison? Fue un inventor, científico y empresario estadounidense, el cual nació el 11 de febrero de 1847. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Es tu responsabilidad repasar y poner en práctica lo aprendido. Comenta los diferentes temas con tus amigos y familiares. Pon todo tu empeño en las cosas nuevas y buenas que llegan a tu vida. Esfuérzate por alcanzar tus metas y recuerda que nada es para siempre. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente, extraordinario y fantástico resto del día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.